Hola, les saluda Carla de Fernández desde casa, donde aprendemos a vivir el Evangelio estando en misión todos los días con mente, corazón y manos. Este es el episodio número 17 de la serie de la vida de Josué, la historia de una vida bien vivida. El episodio de hoy se titula Cuando tus hijos pregunten. Bienvenidos a un episodio más con Carla de Fernández en el podcast Desde Casa. Hace años visité el memorial llamado Monumento a la Revolución en la Ciudad de México, una obra arquitectónica dedicada a la conmemoración de la Revolución Mexicana. Iluminada con luces de colores, crea un ambiente nostálgico al pensar y recordar a aquellos hombres y mujeres que lucharon por nuestra libertad. Cuando estuve ahí, ese memorial traía a mi memoria que antes, como pueblo y nación, éramos esclavos, mas ahora somos habitantes de un país libre y soberano. Memorias que han perdurado con el paso del tiempo. Los memoriales nos recuerdan momentos, personas, acontecimientos. Cuentan una historia que perdurará gracias a lo que se diga de ella. Las historias pasan de boca en boca y de generación en generación. Los memoriales, sin alguien que hable de lo que representan y del por qué se erigieron, serán solo rocas sobre rocas, estructuras anónimas de una historia sin voz. Los memoriales cuentan una historia por medio de las voces que han decidido perpetuarlas y conservar intacto su recuerdo en la mente y los corazones que habrán de seguir compartiendo el legado que con ellos seguirá. Hay memoriales que cuentan una historia, la historia de Dios. ¿Hay algún memorial de ese tipo en tu vida? Es probable que sí, que a lo largo de tu vida haya uno o varios memoriales. No monumentos hechos con piedra y gigantescos, sino de manera sencilla que te recuerde la historia del Dios que te creó. Los memoriales son señales, algo físico, algo visible. Son creados para recordarnos algo o a alguien. Es un recordatorio de algo que sucedió. ¿Nosotros necesitamos memoriales? Sí, los necesitamos porque somos propensas a olvidar. Olvidamos quién es Dios, qué ha hecho por nosotras por medio de Cristo. Olvidamos nuestra identidad y por ende olvidamos qué debemos hacer y cómo deberíamos hacerlo. Necesitamos traer a memoria o recordar lo que Dios ha hecho por nosotras, porque solemos olvidar, pero también porque otros deben saber y conocer las obras que Dios ha realizado en la vida de las personas. En el libro de Josué, en el capítulo 4, vemos que Dios instruye a Josué a levantar un memorial, un recordatorio para las personas a las que hace referencia en ese capítulo. Josué, capítulo 4, versículos del 1 al 7, en la Nueva Versión Internacional dice lo siguiente. Cuando todo el pueblo terminó de cruzar el río Jordán, el Señor dijo a Josué, elijan a un hombre de cada una de las 12 tribus de Israel y ordénenles que tomen 12 piedras del cauce, exactamente del lugar donde los sacerdotes permanecieron de pie. Díganles que las coloquen en el lugar donde hoy pasarán la noche. Entonces Josué reunió a los 12 hombres que había escogido de las 12 tribus y dijo, vayan al centro del cauce del río hasta donde está el arca del Señor, su Dios, y cada uno cargue al hombro una piedra. Serán 12 piedras, una por cada tribu de Israel, y servirán como señal entre ustedes. En el futuro, cuando sus hijos les pregunten, ¿por qué están estas piedras aquí? Ustedes responderán, el día en que el arca del pacto del Señor cruzó el Jordán, las aguas del río se dividieron frente a ella. Para nosotros los israelitas, estas piedras que están aquí son un recuerdo permanente de aquella gran hazaña. El pueblo acaba de pasar el río Jordán por tierra seca, de manera sobrenatural como lo vimos en el episodio anterior. Ellos pasaron con el arca para que el pueblo pasara sin peligro alguno. Tú lo puedes leer en el capítulo 3, versículos 9 al 15, o escuchar el episodio anterior. ¿Qué es lo que vemos aquí y qué es preciso recordar? ¿Qué traería a la memoria de los israelitas cuando ellos y sus hijos vieran esas 12 piedras? ¿Qué nos recuerda a nosotras? Necesitamos recordar quién es Dios. De acuerdo al versículo 3:11, vemos que Dios es soberano. Dios está presente. Antes en un arca, ahora vive en nosotros. Dios está vivo. Dios es protector. Él guía a su pueblo, cumple sus promesas, acompaña,
una vez más, lo vemos presente. Un Dios que usa a su gente para cuidar a su gente. El que cuidemos unos de otros es una muestra tangible del amor y cuidado de nuestro Dios. ¿Qué ha hecho Dios entonces? Dios sacó al pueblo de la esclavitud, lo guió a la tierra prometida. Les infundió confianza en Él. Les pidió que erigieran un memorial para que nunca olvidaran la obra de Dios y cómo los ayudó y sustentó. Les dio instrucciones de cómo quería que lo recordaran. Ellos dirían que el Señor es poderoso, como lo veremos en el capítulo siguiente. ¿Quiénes somos nosotros entonces? ¿Cuál es nuestra identidad de acuerdo a lo que hemos visto de quién es Dios y lo que ha hecho? Nosotros somos hijas, somos rescatadas, somos su pueblo, somos mayordomos, receptores de su palabra porque Dios nos habla a través de ella. Somos los que levantan memoriales para no olvidar, somos siervos que cuidan a otros, somos los que pasarán el mensaje de generación a generación, somos mensajeros, somos siervos y somos misioneros. Somos también aquellos que ayudan a otros a recordar quién es Dios y qué ha hecho. Entonces, si esa es nuestra identidad, ¿cómo es que respondemos? ¿Qué hacemos? Una de las principales cosas que debemos hacer es aprender a escuchar la voz de Dios en dependencia del Espíritu Santo. Conocer la voluntad de Dios para nosotros por medio de su palabra es algo que debemos aprender y perfeccionar con el paso del tiempo. ¿Qué nos ha mandado a hacer para que otros y nosotras mismas lo recordemos? Pienso en lo siguiente. Mateo 28 que dice, id y haced discípulos. Otro mandato nos dice, ámense los unos a los otros. O también podemos celebrar la Santa Cena como nos lo instruye 1 Corintios, para poder recordar lo que Dios ha hecho, lo que Cristo hizo, su obra en nosotros. El mandato al pueblo fue, hagan un memorial. Hagan memoria de lo que Dios hizo por ustedes. Perpetúen mis obras de generación en generación. Dar testimonio del poder y obras de Dios también lo podemos hacer. Hablar a nuestros hijos acerca de la gracia y bondad de Dios. Y nosotros también podemos engrandecer el nombre del Señor. Dice el versículo 24 del capítulo 4. Esto sucedió para que todas las naciones de la tierra supieran que el Señor es poderoso y para que ustedes aprendieran a temerlo para siempre. Esto es algo que podemos nosotros transcribir y leer y memorizar si es necesario, de ser necesario. Pero ¿cómo haremos todo esto? Ya vimos quién es Dios, qué es lo que ha hecho, ya vimos nuestra identidad, qué es lo que deberíamos hacer, pero ¿cómo lo hacemos entonces? Esta es la parte donde ponemos en práctica lo que ya aprendimos en la mente, lo que ha bajado a nuestro corazón y ahora pondremos manos a la obra, mente, corazón y manos. ¿De qué maneras podrías levantar un memorial en el que puedas ver y que sea un recordatorio del poder, cuidado, bondad y fidelidad de Dios? ¿Qué podrías usar para dar testimonio visible de lo que ha hecho Dios en tu vida? ¿Qué memorial podría ir acompañado de la obra de Dios en tu vida y en la de los tuyos? Para que otros vean y conozcan que Dios es poderoso. Algunas ideas de memoriales en nuestra vida pueden ser, se me ocurren, y es alguna de las que yo hago también, llevar un diario, un cuaderno donde tú estés registrando tu historia con Dios, donde estén plasmadas las victorias, pero también las exhortaciones y quizás hasta la disciplina que hayas recibido de parte de Dios. Memorias del poder y la obra de Dios en tu vida. Otra idea puede ser un diario de oración. Este lo puedes hacer de manera individual, pero también familiar. Un diario donde plasmen sus peticiones al Señor y registren la fecha de respuesta y la forma en la que Dios respondió. Esto va a acrecentar tu fe también. Al final del año pueden volver a ese diario de oración de manera individual o familiar y ver la fidelidad de Dios a través de los días. Es un recordatorio de la bondad de Dios, de su misericordia, de su gracia. Quizás también una forma de memorial es tener un álbum de fotos. En esta era digital, con nuestros teléfonos inteligentes, tenemos la facilidad de tomar fotografías, pero no solo guardarlas en la nube o en la memoria interna de nuestro teléfono. Sería muy lindo tener fotografías impresas en un álbum, pero también colgadas en las paredes de nuestro hogar. Imágenes que nos recuerdan momentos lindos en familia y con amigos. Momentos donde vemos la gracia de Dios en los acontecimientos de nuestra vida. Un memorial en imágenes. También puedes llevar un diario de gratitud, un cuaderno donde puedes registrar todo aquello por lo que agradeces a Dios en el día. Cosas tan sencillas
como un café caliente, el agua tibia en la ducha, la sonrisa de tus hijos, las nubes que anuncian la lluvia, hasta lo más grandioso y rimbombante de tu día, lo más excelso que puedas registrar ahí, que des gracias a Dios. ¿Qué memoriales tienes tú? Te he dado algunas ideas de lo que podemos hacer y hemos hecho en mi propia familia. Sin embargo, me encantaría leerte en los comentarios. Quisiera conocer si tienes memoriales y de qué forma los has hecho. Memoriales que te ayudan a recordar los caminos, la gracia y la bondad de Dios. Levantemos memoriales, mujer. Hagamos evidente la bondad y gracia de Dios, que sirvan como ventanas del reino para que nuestros hijos y aquellos que vean los memoriales que nosotros hemos levantado sepan, conozcan y recuerden las obras de Dios en la vida de sus papás, pero también con ellos y con la iglesia. Hablemos, escribamos de cómo Dios ha sido contigo, de cómo nos ha mostrado su gracia en los días buenos y en los no tan buenos. Escribe tus memoriales, mujer. Háblales a tus hijos de cómo conociste a Cristo. Háblales del momento en que te encontró. Cuenta tu historia, la que le pertenece a Dios. Háblales de las veces que has tropezado y de cómo Dios ha tenido gracia y misericordia de ti, pero no solo a tus hijos, a mujeres más jóvenes en tu iglesia, a aquellos que están conociendo apenas del poder y la gracia de Jesús. Háblales de la verdadera historia. Llévalos a reconocer la majestuosidad de Dios. Que cada memorial sirva como Dios dijo a Josué, para que todas las naciones conozcan el poder de Dios y para que sea un recuerdo permanente para nosotros de las hazañas del Señor nuestro Dios. Quiero que reflexiones en esto. Los memoriales nos recuerdan momentos, personas y acontecimientos. Nos cuentan una historia que perdurará con lo que digamos de ella. Memoriales que muestran la gracia de Dios. Recuerda, todos los días tenemos la oportunidad de propiciar conversaciones con nuestros hijos o con otros para que ellos vean y conozcan las obras de Dios en la Biblia, pero en nuestra vida también. Así que cuando nuestros hijos pregunten ¿por qué hacemos esto?, daremos testimonio de Dios por medio nuestro. Daremos testimonio para que ellos recuerden que el Señor es nuestro Dios. Te voy a llevar a que medites en las siguientes 3 porciones bíblicas. Quiero que las anotes y que terminando este episodio vayas y las leas y medites en ellas. Quiero que busques en tu Biblia Josué, capítulo 4, versículo 6. También busca el Salmo 78, versículo 1 al 3. Y Deuteronomio, capítulo 6, versículos del 4 al 9. Y quiero que hablemos. De ser posible que me escribas en los comentarios. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste a tus hijos y a otros acerca de la bondad de Dios? De cómo Dios ha sido bueno contigo. Es más, quiero que me escribas en los comentarios. El día de hoy, ¿cómo es que viste la bondad de Dios en tu vida? ¿De qué forma puedes dar testimonio y dejar un memorial o escribir en tu memorial Dios, la bondad de Dios el día de hoy? No importa el día que me escuches, no importa si es el día que sale el episodio, el podcast, no importa cuándo sea que me estés escuchando, quiero que me cuentes, que me comentes de qué forma Dios ha sido bueno contigo hoy y lo dejes plasmado aquí en los comentarios. Abre tu Biblia en Deuteronomio 6, del 4 al 9 y Mateo 28 y me digas también, ¿qué palabra o frase te lleva a actuar y a hacer un memorial? Y una pregunta más. ¿Cómo podría Dios querer usar tu vida y tu testimonio para glorificar su nombre en la vida de otros? Esta quiero que la medites muy bien, que la ores de ser necesario. ¿Cómo podría Dios querer usar tu vida y tu testimonio para glorificar su nombre en la vida de otros? Y por último, hagamos un acto de amor. Escribe una nota de agradecimiento a aquella persona que te mostró la grandeza de Dios con algún memorial que ella o él tenga. Por ejemplo, quizás a través de una oración, alguna entrada en su diario o algo de tu hermana, de tu esposo, de tu mejor amiga, alguien te mostró la bondad de Dios. Quizás con algún post en Instagram o en Facebook te hicieron recordar de la bondad de Dios. Quiero que les escribas una nota de agradecimiento para dejarles saber que por medio de ellos tuviste la bondad de Dios en tu vida tal día. Y hagamos una cadena de gratitud. ¿Te parece bien?
Nos escuchamos la próxima semana en el episodio siguiente. No dejes de leer tu Biblia, Josué, no dejes de orar también y tampoco dejes de reflexionar y meditar en las porciones bíblicas que te comenté, ¿sale? Te mando un abrazo bien grande y nos escuchamos muy pronto. Bendiciones. Esto fue un episodio más del podcast Desde Casa con Carla de Fernández. Aprende a vivir el Evangelio estando en misión todos los días, con mente, corazón y manos. Desde Casa, síguenos en nuestras redes sociales.